Notivisión Podcast. Hola amigos, yo soy Claudia Torres y empezamos una vez más con otra edición de Notivisión Podcast acompañados de Javier Cordero Salas, que es ufólogo e investigador paranormal. Y precisamente de ese tema queremos hablar porque hay tal vez personas más sensibles, otras no tanto, pero efectivamente que hay declaraciones de haber visto la presencia tal vez de fantasmas o seres extraños. Hay muchos casos, Javier. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Existen los fantasmas? Tal vez está en la mente de algunas personas. No, bueno, este suceso de lo paranormal, Bolivia, cada ciudad tiene sus propias leyendas urbanas, ¿no? Estamos hablando de entidades desconocidas, de fantasmas, casas embrujadas, psicofonías que se dan en diferentes lugares de nuestra ciudad, por ejemplo, de La Paz. Nosotros en La Paz tenemos algunos lugares muy conocidos que algunos ya deben conocer, por ejemplo, el bosquecillo de Purapura, los túneles de Purapura, por ejemplo, donde lamentablemente en varios lugares, tramos de este túnel, aparecieron damitas muertas, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, tiene una actividad muy fuerte, pues incluso en estos lugares fueron encontrados lo que conocemos como tapados, ¿no? O estas vasijas de oro, de plata, de los duendecitos, porque el bosquecillo de Purapura más es conocido por la actividad de duendes, mitología, duendes, o sea, se habla mucho de duendes. Cuando este lugar ha sido uno de los lugares de más investigación de los investigadores de la temática paranormal, porque ahí podemos evidenciar que ni bien ingresando al lugar hay una fuente, ya que le llaman muchos la fuente de los deseos, que ha sido tapada, cubierta, y luego la casa ya lamentablemente deteriorada de los duendes, donde uno va y lamentablemente encuentra pues con diferentes tipos de rituales, ya pidiéndole obviamente a estas entidades favores, ya diferentes tipos de ritos. Se ven estas vasijitas, antes se las veía por cantidad, pero ahora lamentablemente la gente a veces se lo lleva, pero se ve todavía algunas moneditas, dulces, coca, algunos elementos que se utiliza para hacer estos tipos de rituales existen en este lugar. Javier, y hablando de los ritos, eso es algo que llama la atención, porque es peligroso tal vez intentar comunicarnos con los seres del más allá, o tener tal vez contacto con duendes, hadas. Bueno, cuando hablamos, hay que aclarar que no todos los duendes son malos. Ya existen duendes buenos y existen duendes malos. Ya existen las hadas, eso lo estudia específicamente la mitología, pero también lo paranormal. El caso de los rituales, por ejemplo, en Miyuni, el cementerio de Miyuni, a faldas del Huayna Potosí, lamentablemente este cementerio es pues utilizado para diferentes tipos de rituales. Cuando uno va al cementerio de Miyuni, va a ver que todas las tumbas tienen velas negras. Ya hay objetos, fotos, ropa interior, o sea, hay todo tipo de elementos que son utilizados para estos rituales. Obviamente el alcohol, la coca, las velas, que son elementos importantes, ¿no? Cuando tú hacías la pregunta, ¿es peligroso? Sí, porque nosotros al hacer estos rituales, muchas veces, para hacer estos rituales, muchos utilizan estas tablas, por ejemplo, de la Ouija, o el libro de Baldor, o el Miguelito, el Charlie, ¿no? Hablando de la Ouija, perdón que lo interrumpa, unos niños hace unos días nada más quedaron con ciertos problemas psicológicos de una escuela, entre 10 jugaron a la Ouija y aparentemente quedaron así. Entonces, eso quiere decir que sí es peligroso la utilización de estos artículos, digamos. Claro, porque primero, nosotros cuando hacemos el ritual de la Ouija, que es un juego, entre comillas juego, pero es un juego diabólico, satánico, ¿qué hacemos? Abrimos un portal. Al abrir ese portal, hacemos que diferentes entidades ingresen a nuestro plano astral, pero ese portal no se lo cierra. Entonces es como si tú abrieras la puerta de tu casa y dejes entrar no sabemos cuántos o qué tipo de personas pueden ingresar. Entonces lo mismo sucede con esto de la Ouija, con el que yo me llamo Verónica, que son invocaciones, por ejemplo, a una entidad, a un fantasma. Entonces ahí está el peligro. ¿Y por qué muchas de las casas quedan embrujadas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes, recordemos que gran parte de la ciudad de La Paz era pues cementerio colonial, eran cementerios antiguos. Por ejemplo, en el caso del Hernando Siles,
El Hernando Siles ha sido construido sobre un cementerio colonial, por eso incluso tiene tragedias. Recordemos que por la década de los 60 cayó una plataforma que mató a muchas personas, ya, por eso ha sido visto que a partir de las 12 de la noche se ven pequeños duendes jugar en el césped. Ya hay varias historias de la señora de Sin Cabeza, por ejemplo. Hay varias historias que tiene el Hernando Siles. Nosotros hicimos una investigación con Cocot, por ejemplo, de que realmente nosotros pudimos evidenciar la actividad paranormal que existe en el Hernando Siles, no solo de fantasmas, ojo, sino también de duendes. Ya el Hospital Obrero, tenemos otra historia, ya el bosquecillo de Purapura, la Casa de las Brujas en Lipari, por ejemplo, que es una casa. Esa casa realmente genera miedo, ¿no? Porque dice, es una casa embrujada, pero uno llega a este lugar y siente esa energía. Incluso yo pude ir meramente curiosa y realmente me arrepiento porque creo que no se juega con estas cosas. Sí, al margen, cuando tú has debido sentir un malestar, un dolor de cabeza, ¿no? Principalmente, sí. Una energía pesada, ¿no? Claro, se siente, o sea, desde que uno ingresa a estos lugares, porque es que la energía está plasmada ahí, y la energía pues, estas entidades se alimentan de tu miedo, de tu temor. Cuanto más miedo tienes, más alimento eres de ellos. Entonces ahí está el peligro. Y aparte que lamentablemente en estos lugares muchas personas han hecho estos rituales ya de magia negra, han hecho sacrificios incluso, no solo de animalitos, lo triste, sino también de personas vivas que los han matado y han hecho estos rituales. Entonces y muchos de estos lugares pues quedan marcados, quedan malditos, digamos, ¿no? Porque la energía de estas personas que mueren trágicamente o se suicidan o las matan, quedan marcadas en el lugar, ¿no? O sea, por eso se les llama incluso almas en pena. Sus almas están penando, ¿no? Sus almas siempre se las van a ver y hay ruidos, pasos, llantos, en fin, todo tipo de fenómenos que incluso se los puede hacer a través de las psicofonías, estas voces del más allá. Se puede grabar y escuchar, digamos, un mensaje de estas entidades. Entonces es peligroso, ¿no? O si no, cuando la entidad es muy poderosa, muy fuerte, por ejemplo, los fenómenos polgesti, donde las cosas se pueden empezar a mover o pueden incendiarse una casa. O sea, son fenómenos, pues estamos hablando de no solo fantasmas, sino de entidades pues demoníacas, consideradas del bajo astral, que están viviendo, que están en dimensiones inferiores, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver en películas, por ejemplo, como La Noche del Demonio, por ejemplo, ahí vemos cómo son estas entidades, cómo se manifiestan, cómo se mueven, porque en este mundo astral, bajo astral, no existe ni el tiempo ni el espacio, ¿ya? Estas entidades pueden esperar alimentarse o pueden esperar poseerse de un ser. Para nosotros puede pasar 50 años, para ellos no hay tiempo. Ya, entonces ahí está el peligroso. Y para hacer estas investigaciones hay que obviamente tener protección, ¿no? O sea, no solo, yo por ejemplo siempre llevo mi cruz de San Benito, por ejemplo, ¿ya? Esta es la cruz de San Benito. Y una gran cruz, ¿verdad? Claro, es la cruz de San Benito bendecida. Ya, neto traído, ¿no? Entonces, esta cruz ha sido bendecida por el padre de la iglesia, ¿ya? Y obviamente es un protector, ya, que de alguna forma aleja. Esto es bueno tener, por ejemplo, hay en diferentes tamaños, y yo lo tengo uno grande en la casa, en el ingreso del departamento, porque esto ahuyenta no solo a los malos espíritus, sino también a los duendes y otras entidades negativas. Ya tienes que tener, por ejemplo, el Arcángel Miguel, que es tu protector. Cuando vas a estas casas, tienes que pedir permiso a estas entidades, ya, para hacer la investigación, ¿no? Porque es como ir a una casa, para ir a tu casa, si no voy a tu casa, si tú no me invitas, yo no puedo ir, yo no puedo ingresar si no hay un permiso, ya, del dueño. Entonces, lo mismo sucede con estas entidades, ¿no? O sea, estamos nosotros incursionando en su territorio, en su terreno. Entonces, para hacer la investigación, obviamente, hay que hacer unas ciertas ceremonias, ¿no?, de permiso, ya, y recién poder hacer la investigación. Y es que Javier es un profesional que realiza esto hace muchísimos años y también nos puede recomendar. Esto es muy peligroso, no lo puede hacer cualquiera, mucho menos niños o jóvenes. Y un llamado de atención también a los papás para que estén atentos a esta situación, porque nuevamente lo digo, no se juega con estas cosas. Claro, estamos ingresando y a veces por la curiosidad, el caso de la Ouija, por ejemplo.
¿quiénes son los mayores que sufren víctimas? Jóvenes. Que por su curiosidad, que a veces por querer saber cómo me va a ir en el colegio, si mi pareja me quiere, no me quiere, a veces preguntas triviales, ingresan a estos juegos, mal llamados juegos. Ya, el Chali Chali, el juego de la copa, son muchos. Las consecuencias son fatales. No solo pueden traer muerte, sino puede traer que le afecte emocionalmente, puede llegar a la locura. Muchas de las personas, si bien no han muerto trágicamente, pero están internadas en psiquiátricos o están siendo atendidos. Otros, cuando es muy fuerte el demonio, se tiene que hacer una posesión, un exorcismo, ¿ya? Acá en Bolivia, por ejemplo, hay un padre que es en Yanacachi, que vive en una de las iglesias de Yanacachi. Él es el único autorizado por el Vaticano, porque el Vaticano tiene que autorizar y preparar a un padre para hacer exorcismo. No es cualquier padre, no es cualquier persona. Ya a veces piensan que haciendo oraciones o trayendo pastores, el espíritu va a abandonar el cuerpo. No. Entonces se necesita un padre especializado en este tipo de exorcismo. Entonces la persona pues ya empieza a sufrir desvariaciones, ¿no? Empieza a desvariar, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente. Javier, y hablando de exorcismos, ya que tocó ese tema, y para finalizar, ¿cuántos exorcismos se hicieron allá en Bolivia? ¿Hubo? ¿Este padre realizó exorcismos? Sí, hay varios. Nosotros con la cadena Telemundo tuvimos oportunidad de estar en su iglesia de él, aunque él no se encontraba, pero están las madres, hay las madres quechuas que le llaman, ya hay madres aymaras, ya que utilizan no el habituario que usan las monjitas, sino son monjas aymaras que utilizan otro tipo de vestimenta. Entonces, sí, este sí es un padre que está calificado por el Vaticano, que ha hecho exorcismos reales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a varios exorcismos y te digo, Claudia, es muy fuerte. Eventos traumáticos. Es traumático y es peligroso. Y es peligroso. Porque estas entidades, pues, ha habido padres que han muerto tratando de hacer exorcismos reales, padres. Entonces ahí está el peligro, porque estamos hablando de una entidad pues demoníaca muy fuerte. Exactamente, ya lo decíamos, con estas cosas no se juegan, hay que estar pendientes como padre, como madre de familia, que nuestros niños no se metan en este mundo. Por ello hay profesionales que lo hacen e investigan. Muchas gracias, Javier Cordero, que es ufólogo e investigador paranormal, por habernos visitado una vez más en Notivisión Podcast. A ti, gracias a Notivisión Podcast, y para mí un honor, un orgullo estar acá en el programa, y esperamos estar en otros programas para seguir hablando lo que nos apasiona, ¿no? La ufología y lo paranormal. Seguramente lo vamos a invitar en otra oportunidad. Eso ha sido todo en Notivisión Podcast. Gracias por habernos acompañado. Hasta otra oportunidad. Notivisión Podcast.